Hoy tenemos un episodio un poco diferente porque si bien vamos a estar con una emprendedora que se está metiendo mucho en el tema digital, se dedica especialmente a ser coach para emprendedoras y desde que nos conocimos quise invitarla directamente al canal porque creo que nos puede aportar muchísimo a todas las que estamos emprendiendo. Así que bienvenida, Alba Galera, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Adriana, por invitarme. Yo estoy encantadísima de compartir este ratito contigo. Además que tú, cuando empezamos a conocernos, me dijiste que empezaste a emprender desde los 16 años, si no estoy mal, 19. 19. 19. ¿Y por qué emprender? ¿Qué hacías? ¿Qué te animó a emprender? Bueno, yo empecé a trabajar con 16 años y me acuerdo que el punto de inflexión llegó bastante rápido porque me acuerdo de llegar un día a casa y estaba mi abuela sentada en el sofá viendo la tele y llegué yo de trabajar y me senté a su lado y le dije, ¿esto es lo que me espera los siguientes 50 años de mi vida? Y entonces se me quedó mirando como diciendo, ¿esta niña? ¿Qué preguntas más raras me hace? ¿No? Y me dijo, pues claro, ¿qué te pensabas tú que era la vida? Y a mí ahí, o sea, se me cayó el mundo a los pies porque pensé, yo de verdad tengo que estar haciendo esto 50 años de mi vida. O sea, realmente era una cuestión que no era que lo preguntara porque estaba cansada o porque ese día tenía un mal día, no, era una pregunta que me rondaba mucho la cabeza porque sí que es verdad que yo empecé a trabajar de comercial, luego estuve de cajera en un supermercado, o sea que tenía trabajos muy normales, ¿no? Y muy normales pues para la edad que tenía. Y entonces, en ese momento decidí compaginar un trabajo me saqué un grado medio y estudiaba y trabajaba a la vez. Y la verdad es que yo seguía con esa pregunta rondándome la cabeza constantemente. Esto es lo único que me espera. Y es verdad que yo cambiaba mucho de trabajo porque era como, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. Tampoco... Pero una pregunta, ¿tienes referentes de emprendedores en tu casa? No. Simplemente dijiste, empezaste a trabajar Yo y de dónde vino que ya no por cuenta ajena, sino por cuenta propia. Vino de que me encontré en un punto de inflexión en el que tanto mi pareja como yo estábamos en un momento en el que estábamos muy frustrados laboralmente y entonces buscamos negocios porque dijimos, bueno, si por esta vía no nos gusta, no nos sentimos bien, nos sentíamos muy mal y estábamos en esa crisis existencial, ¿no? Que hablamos muchas veces de decir, es que yo me esperaba una cosa y luego la realidad ha sido otra. Entonces buscamos muchas opciones de negocio. Es verdad que la gran mayoría pues necesitábamos una inversión y un capital increíble y que evidentemente yo con 19 años que tenía en ese momento y él con 22 o sea, íbamos al banco y se reían de nosotros, ¿no? Porque estamos hablando de hace 11 años atrás. Entonces empezamos a emprender básicamente por necesidad, por inquietud y un poco por instinto, porque decíamos, bueno, pues si la vía de asalariado no nos funciona y no nos gusta, pues vamos a probar con la otra. Y puedo preguntarte cuando decías que no funcionaba, ¿qué era exactamente lo que no funcionaba? ¿Era que no había éxito en entrevistas o era que los salarios eran malos exactamente o lo que hacías no te gustaba, que era exactamente lo que no funcionaba? Exacto, se juntó un poco todo, o sea, se juntó que el salario para mí no era suficiente y que luego lo que hacía no me gustaba. Para mí es súper importante hacer algo que me guste, porque si no me cuesta mucho mantenerme en ese sitio, o sea, me gusta poco que me digan lo que tengo que hacer.
Pero si me tienen que decir qué es lo que tengo que hacer, por lo menos que sea en algo que me gusta. Entonces iba saltando de trabajo en trabajo. Sí que es verdad que me fue muy bien porque identifiqué algo que sí que me gustaba, que era el mundo de las ventas. Esto es algo que me gusta porque al final, bueno, entendí la función de las ventas, pero encontré muchas otras cosas que no me gustaban. Perfecto. Ahora sí podemos hacer la pregunta mágica y es, ¿cómo te defines en tipo elevator pitch, versión corta? ¿Quién es Alba Galera? Cuéntanos. Pues Alba Galera es una mujer normal y corriente, muy inquieta y con ganas de ayudar y de potenciar a otras mujeres a desarrollar su talento, porque creo que tenemos un talento ahí, todo el mundo, que no somos capaces de desarrollar muchas veces por falta de creer en nosotras mismas, por no conocernos, por tener una baja autoestima y creo que realmente es un pilar fundamental para desarrollar cualquier cosa que queramos hacer en la vida. Tú eres coach estratégica, Sí, entiendo, hace varios años. sí. Eh, Cuéntanos cuáles son los quizá 10 aspectos que tú ves que se repiten más en las mujeres emprendedoras y que serían fáciles de solucionar. Digo fáciles porque hay unos que son mucho más complejos y son más personales, pero los que tú ves que más se repiten en tu experiencia. Pues bajo mi experiencia, hay muchas cosas que nos frenan, pero entre ellas nos podemos encontrar, por ejemplo, con el miedo al fracaso. Porque es verdad que socialmente es como que el fracaso nos han enseñado y educado a que es lo opuesto al éxito. Y nada más lejos de la realidad. Cuando tú te enfrentas a la vida, o sea, ahora estamos hablando de emprendimiento, pero en cualquier cosa que queramos hacer en la vida, antes de llegar al éxito, vamos a tener que encontrarnos con distintos fracasos. Entonces, ese cambio de chip, de pensar que el fracaso es lo opuesto al éxito y empezar a entender que el fracaso forma parte del éxito, es algo fundamental, ¿no? Es como si nos imaginamos la típica imagen en la que hay esos escalones, ¿no? Y ves a la persona que va subiendo cada uno de ellos. Cada uno es un fracaso. Y el fracaso, cambiándolo, si le queremos cambiar la palabra, porque al final la tenemos ahí como endemoniada, ¿no? A nivel social, lo podemos trasladar a aprendizaje. Es más positiva esta, yo creo que le va a empatizar con más personas, sí. Claro, o sea, pero es importante también que verbalicemos el fracaso, porque contra más lo verbalicemos, más lo normalizaremos. ¿Sabes? Al final tendemos mucho a cambiar las palabras por no sonar demasiado Fuerte. agresivo, demasiado negativo, ¿no? Pero en realidad es que es lo que lo define. Yo te lo Y decía porque hay una frase, y perdón que te interrumpa, que es muy buena y es, algunas veces se gana y otras veces se aprende. exacto. Me Pero perder, encanta. pero perder simplemente es cuando te rindes. Y, Ah, también. y rendirte, muchas veces no hablamos de un proyecto, porque eso también es otro tema, ¿no? Cuando te quedas ahí encabezonada en un proyecto queriendo que funcione y a lo mejor ese proyecto simplemente no es y ya está y no pasa nada. Pero rendirse para mí es darse por vencida, ¿no? O ni siquiera intentarlo. Sentir, exacto, o sentir que porque hayas fracasado una vez en un proyecto, ya resulta que emprender no es para ti. No, es que hay estadísticas que dicen que tienes que emprender, no sé si son mínimo 3 o 4 proyectos para que uno te funcione, más o menos. Muy bien. Entonces, esto es un tema. Entonces, entender
que el fracaso forma parte del éxito. Luego otro tema con el que nos encontramos mucho es con el perfeccionismo. Yo hay una frase que la digo por excelencia y yo creo que la digo en el 100% de las mentorías y en el 100% de las formaciones, y es que mejor hecho que perfecto. Total, 100%. Y que esté hecho no quiere decir que esté mal hecho, simplemente que contra más revises una cosa, nunca va a estar 100% bien. Tú nunca vas a hacerlo todo a la perfección, nunca vas a tener una comunicación perfecta, nunca vas a encontrar el producto o el servicio perfecto, pero sí que vas a encontrar el producto, el servicio o tu manera de hacer, de expresarte, de comunicar, perfecta para ti. Y lo mejor que tú tienes que ser, lo mejor que puedes ser con las herramientas que tienes y en el momento en el que estás. Porque ese también es otro tema, ¿no? Que cuando nos ponemos a juzgarnos, o sea, qué valiente es juzgarnos a toro pasado, ¿no? Cuando tú ya has vivido una situación y ya la has superado, ponerte a juzgar cómo actuaste en el pasado, ostras, para sacarnos el látigo y simplemente decirnos que no somos lo suficientemente buenas. Y una pregunta en esta parte de la perfección. ¿Tú ves que es lo mismo, digamos, mujeres jóvenes con menos experiencia laboral o como tú hayas empezado a los 19, por ejemplo, hay este mismo nivel de perfeccionismo que mujeres que están emprendiendo en los 40 o 50, que ya tienen muchísima experiencia laboral, y ese perfeccionismo quizá por esa experiencia no es lo mismo tener un equipo detrás que trabaje contigo a tú tener que empezarlo sola? ¿No hay diferencia? Creo que la diferencia está en la inconsciencia, precisamente, ¿no? Que cuando emprendes siendo muy joven, eres más inconsciente, ¿no? Vas un poco más a lo que salga y te da un poco igual todo. Contra más mayores nos hacemos, más prejuicios tenemos, más juicios hacemos sobre nosotras y sobre el resto, ¿no? Y venimos con más rodaje de vida. Entonces, evidentemente la trayectoria profesional influye, también el entorno influye mucho más, porque al final... Las condiciones, si tienes hijos o lo que sea, ¿no? Exacto, vida exacto. familiar alrededor. Exacto. Todo eso evidentemente influye. Pero también es verdad que depende de la mirada que tú le quieras poner a esa situación. Porque, ostras, fracasar, o sea, el fracaso es, hablando de hecho, independientemente de la edad, da igual que fracases con 20, con 30, con 50 o con 60. Es que da igual. Porque como hemos entendido que el fracaso forma parte del éxito, no importa a qué edad lo hagas. Pero estás uniendo ahora perfeccionismo con fracaso en la Porque, edad más mayor, ¿no? claro, porque forma parte. O sea, lo tenemos que unir todo. Porque el perfeccionismo al final no deja de ser una unión de ese miedo al fracaso. Estamos perfeccionando constantemente porque tenemos miedo de fallar y de no cumplir con las expectativas de los demás. Y cuando nos vamos haciendo más mayores, es verdad que nos condiciona mucho más lo que puedan decir de nosotros, cómo se pueda sentir nuestro entorno, cuál es la visión que tienen los demás sobre nosotros o sobre nuestro proyecto. Aunque esto es un poco relativo, yo te digo también que con el paso del tiempo, al menos en mi caso, cada vez me importa menos lo que digan, o sea, me importa que mis clientes o la gente de mi target evidentemente se empatice con lo que digo, pero en muchas otras cosas me importaba mucho más en mis 20 que no en mis 40. Es que depende. Sí, Claro, sí. primero depende
del carácter y de lo trabajada mentalmente que estés. Y la cultura. Y la cultura también. Yo digo que seguramente en América Latina es un tema, no sé, y quizá en España, no sé, depende, creo que la cultura también influye mucho. Sí, es verdad que quizás en los países latinos el tema de emprender esté mejor visto que en España. Es que de hecho es súper habitual porque básicamente no hay ayudas de nada y es súper habitual. Entonces, ahí se tiene el emprendimiento como instinto de supervivencia prácticamente, ¿no? Es lo que hay. En cambio aquí no, aquí emprender está súper mal visto, es síntoma de locura prácticamente. El contexto es otro, no acompaña. Exacto, es muy distinto. Entonces, cuando emprendes en España, no solo tienes que lidiar con lo que ya supone emprender, el reto que supone, sino tienes que lidiar con el entorno, con los juicios, sí, con todo en general, ¿no? Total. ¿Qué otra más, aparte del perfeccionismo y miedo al fracaso? Luego, el famoso síndrome del impostor. Esto es algo que yo tengo que decir que el síndrome del impostor, hago aquí un punto negativo, no se supera nunca. Se aprende a vivir con él. Ajá. ¿Qué diferencia habría con el miedo al fracaso? Porque es parte también de ello, ¿no? Bueno, el síndrome del impostor está más relacionado con el sentir que nunca sabes suficiente. Ya. Nunca eres lo suficientemente buena. Entonces, estás constantemente aprendiendo y nunca te sientes merecedora del éxito. De lo que para cada uno sea el éxito, ¿eh? Porque es verdad que el éxito es muy relativo. Probablemente si tú defines lo que para ti es el éxito y yo defino lo que es para mí, no tenga nada que ver. Pero es verdad que cuando sentimos que no estamos nunca lo suficientemente bien preparadas, eso nos genera mucha angustia. Y es verdad que es algo que no se supera nunca. Pero, porque siempre, al final, conforme vamos avanzando, hay una frase que dice que contra más sé, más me doy cuenta que no sé nada. Ya, filosófico. ¿Sabes? Entonces, claro, cuando tú vas avanzando y te vas dando cuenta de que no sabes lo suficiente, claro, tú ahí tienes dos opciones. Y ahí es donde tenemos que decidir cómo actuamos frente a ese síndrome del impostor. Y una recomendación así, un tip tuyo, fácil, que recomiendes. Hazlo. O sea, si el síndrome es miedo es hablar en una conferencia, lánzate a hablar. Punto. Si el miedo es pedir mayor salario, pídelo. Exacto. O sea, y lanzar tus cursos, lánzalos, ¿no? Exacto. O sea, el miedo lo podemos utilizar como algo que nos paraliza y que nos impide tomar acción, o lo podemos utilizar como termómetro para definir cuánto esa acción va a cambiar nuestros resultados. O sea, si a ti te da mucho miedo subirte a un escenario para hacer una conferencia porque te ataca ese síndrome del impostor y te dice que vas a hacer el ridículo porque no sabes lo suficiente, si tú ahí sientes un miedo atroz, hazlo. Yo el otro día vi una definición de todos estos podcasts también que me encantan, que escucho, que me gustó mucho la definición de el miedo puede venir por dos razones. Una, porque realmente tienes una causa de muerte, un accidente, algo bastante grave, o la otra es una falta de preparación. Ya está. El miedo, entonces en ese sentido podría ser, pues prepárate más. Si el miedo realmente y la angustia viene por eso, pues prepárate más, practica más y hazlo más. Es decir, lo que tú dices, es verdad que quizá esta primera conferencia no te sale tan bien si no te preparas o si tienes tantísima angustia, hombre, pues prepara la conferencia y seguramente si estás en tu casa y la preparas durante 10 veces, vas a seguir teniendo miedo, pero muchísimo menos y vas a estar mucho más preparado. Entonces a veces dicen que el miedo puede ser falta de preparación. ¿Qué opinas?
El miedo, pues, es que aquí hay una línea muy fina entre la falta de preparación, que sí que es verdad que muchas veces sentimos miedo cuando no estamos suficientemente bien preparadas, pero luego hay otra parte que es ese síndrome del impostor, que es, vale, si yo ahora mismo te digo a ti que te subas a dar una conferencia sobre marketing o sobre cualquier otro tema del que tú seas experta porque tienes una carrera profesional increíble, tienes una experiencia brutal y tu mente te está diciendo que no estás suficientemente preparada, hombre, pues quizás en esta ocasión tu mente no tenga la razón. O sea, que el antídoto simplemente, tú dices, es lánzate, hazlo. Hazlo. O sea, ¿qué es lo peor? Yo siempre, cuando nos encontramos en una situación de miedo, hazte esa pregunta. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo peor, o sea, el peor escenario de todos. Plantéate cuál es ese peor escenario. Porque eso pasa cuando te tienes que subir a un escenario, cuando tienes que coger el teléfono para cerrar una venta, cuando... A mí esto me pasa, ¿no? Cuando trabajamos con las creencias limitantes o con los miedos a vender o con todo esto, yo siempre les digo en las llamadas, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que hagas la llamada y que te digan que no. Ese es Okay. tu peor escenario. Entonces, ese peor escenario va a condicionar tu vida o tu negocio o tu algo. No. Entonces, Esa pregunta creo que es muy poderosa, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y luego creo que hay que hacer otra en contraparte es, ¿y si sale bien? exacto, Que no, creo que nos falta preguntarnos más esa, porque siempre hablamos más del síndrome del impostor, de todo esto negativo, pero ¿y si sale bien? ¿Qué exacto. tal? Preguntémonos más esto, por favor. Y si se puede, y si ese emprendimiento te sale como tú quieres, y si vas a ganar realmente lo que tú quieres, y si, ostras, y sí, es que es muy probable que pase, igual no en el tiempo que tú quieres, pero que es muy probable que pase si te lo trabajas. Entonces, Y esa si te parte lo es crees, para darle también un toque de positivismo y si te lo a estas crees, preguntas. claro, cuando alguien me dice, ¿y si no lo consigo y si no lo hago? Yo siempre digo, ¿y si sí? Exacto, preguntémonos y si sí, ¿Y si más. sí? O sea, porque es importante que también veamos esa mirada y es importante que creamos que somos capaces de lograrlo, porque hay una frase también que se dice mucho que es que tanto si crees que puedes como si crees que no, estás en lo cierto. Porque al final el primer paso para lograr cualquier cosa es creérnoslo. Y es verdad que cuando estamos emprendiendo, normalmente nos encontramos con muchos factores externos que nos condicionan y que nos dicen que no vamos a ser capaces, que no vamos a poder, que dónde vas con 40 o 50 años ahora, después de estar trabajando toda la vida, te vas a poner a montar un negocio. Pues oye, ¿y si sí? ¿Y si sí funciona? ¿Y si sí encuentro qué es lo que realmente me apasiona y además gano dinero con ello? ¿Y si Fantástico. sí, y si sí tengo el suficiente tiempo libre como para poder disfrutar de la vida o para poder disfrutar de mis hijos, de mis nietos o de quien sea? O de disfrutar de mis amigos o de lo que sea. Y si sí, Y hablemos de una más, una cosa más que tú veas que se repita y luego quiero que nos cuentes, digamos, 3 casos de éxito que tú veas de mujeres emprendedoras para animar a las que están aquí escuchando y estén justamente pasando por estos momentos de angustia y dudas y que con acompañamiento tuyo, porque yo soy súper fan del coaching, yo también ofrezco coaching para mujeres en tecnología, pero creo que es importante acompañarnos de mentores, de coaches, de diferentes personas no solo, haciéndolo solos no vamos a llegar tan lejos, creo. Entonces, compártenos una idea más de algo que normalmente las emprendedoras solemos hacer y fallar, y quizá después estos casos de éxito. pues te diría que la otra que más se repite es la dificultad para venderse, para poner precio a su trabajo. ¿Cómo superamos esto, Alba? Esto es un tema porque al final nos cuesta hablar con orgullo de lo que hacemos. O sea, véndete, expláyate, muéstrale al mundo lo que sabes hacer y lo buena que eres.
haciendo lo que haces. Y cuando digo que eres buena, fíjate que estoy diciendo lo buena que eres. No tienes que ser la mejor. Que si eres la mejor, maravilloso. Pero eres lo suficientemente buena como para tener un negocio lo suficientemente rentable como para que una empresa o quien sea tu consumidor final te compre. Pues es verdad que a mí es una de las cosas que más me ha costado de pasar de tener un salario X en una empresa a decir, ¿y yo cuánto valgo por este servicio? ¿Cuánto vale mi precio por hora? ¿Cuánto? O sea, eso es uno de los retos más grandes. Y al Claro, final, ¿qué le recomiendas a las chicas que tú acompañas? yo les recomiendo que a la hora de establecer precios, evidentemente tú tienes que analizar tu competencia, porque ¿Vale? el mercado es el que es. La inteligencia artificial para eso también sirve de mucha ayuda, ya que estamos aquí en este sector. O sea, hoy en día la inteligencia artificial, tú le preguntas a ChatGPT o a quien sea, yo es que soy mucho de ChatGPT, le preguntas cuánto cobra un coach que hace esto con Con esta... tantos años de experiencia en tal país, yo creo que también es importante poner. Exacto, o sea, haces ahí un prompt, que esto seguramente tú tienes mucha más experiencia que yo. No, hemos empezado todos con inteligencia artificial al tiempo, querida, estamos todos en las mismas. Eh, y te dice, o sea, ni siquiera tienes que hacer todo el estudio de la competencia, te la hace. De antes, ahora es mucho más fácil, sí. Claro, claro. Pero sobre todo es importante que en ese prompt que le hagamos pongamos realmente nuestros años de experiencia, qué es lo que ofrecemos, cómo lo ofrecemos, qué resultados ofrecemos. Las empresas, los clientes, Exacto, o sea, todo el pack. todo el pack, pero es importante que ese pack se ajuste a la realidad, porque tendemos a que cuando hacemos eso, y eso me pasa a mí, o sea, imagínate, o sea, no, porque nos pasa a todas, que luego lo lees y dices, vale, pero realmente este es el impacto que yo tengo, Igual es mucho más alto, ¿no? impacto mayor. Por eso es importante tener testimonios, o sea, que le preguntemos a nuestros clientes en qué les hemos ayudado, en qué les hemos aportado, en qué les hemos cambiado, ¿no? Porque muchas veces necesitamos que desde fuera nos digan realmente cuál es el impacto que generamos. Sí, Pero sí, claro. pon un precio, o sea, primero, si estás empezando a emprender, yo te diría que pongas un precio con el que te sientas cómoda, porque es verdad que muchas veces hoy en día vemos mucho en redes sociales, factura no sé cuánto en 3 meses. Ya queremos ahí petarlo en 2 meses y no. Claro, claro, si tú te piensas que me lo invento, o sea, hablo de mi sector porque es el que conozco, pero si tú te acabas de certificar como coach y no tienes experiencia y quieres empezar a hacer mentorías 1 a 1 y las vas a vender, me lo invento, a 3.000 euros, pues déjame anticiparte que... Difícilmente te van a... que no. Claro. Hay que Claro, ser consecuente. entonces hay que ser un poco coherente con eso. Pero también es verdad que es importante que nos pongamos en el lugar que nos corresponde. Y yo añado que esa parte que has dicho es muy importante, no solamente todo lo que has estudiado, lo que has hecho, sino que eso se mide sobre todo cuando vas a buscar trabajo, pero el valor que aportas Exacto. es lo más importante, el beneficio, porque igual ayudamos, no estamos, la rueda ya está inventada, igual no estamos haciendo esto, pero igual le vas a ayudar a esa persona, que en lugar, que si esta persona no tuviera tu ayuda, igual tardaría un año y tú le vas a ayudar en un mes. Eso creo que es de lo más importante que tenemos que tener en cuenta, en ese beneficio del impacto para el negocio, para esa persona, si trabajamos para personas finales y no empresas, quiero decir. Exacto. Bueno, y yo creo que para empresas también, o sea, al final todo el mundo lo que quiere es ver, o sea, tú, al final, al cliente al que tú te dirijas, ellos tienen un problema y tú eres su mejor solución. Eres su mejor solución. Entonces, tienes que desarrollar habilidades de venta para realmente poder ofrecer esa solución y que esa solución le llegue
a ese cliente final. Y establecer precios, pues eso, que sean coherentes con los que tú te sientas cómoda y luego ya ir subiendo y Ir probando, ¿no? A medida que uno vaya teniendo sus primeros clientes, ir probando y poco exacto, a poco. Sí, estupendo. exacto. Casos de éxito, Alba, cuéntanos algún caso de éxito que tú estés orgullosa del cambio que haya hecho esta mujer y qué ha pasado. Pues mira, no voy a decir nombres porque No, por no, no, ni mucho menos, no, no. no lo voy a decir. Pero sí que, por ejemplo, he trabajado y trabajo, de hecho, con una mujer que ella llevaba muchos años emprendiendo, pero en negocios tradicionales, ¿no? Y era como que eran negocios que iban directamente dirigidos al cliente final y que, bueno, que iba haciendo, ¿no? Era una autoempleada, por decirlo así. Y de repente se fue a un modelo de negocio completamente distinto en el que tenía que gestionar equipo, tenía que, aparte de hacer sus propias ventas, y entonces ahí, Pero perdona, para poner esa situación, estás hablando de una emprendedora. de una emprendedora. Una emprendedora, vale. Sí, sí, sí. Sí, O sea, una emprendedora, pero que cambia su modelo de negocio completamente. vale. Y se encuentra que tiene que gestionar equipos, que tiene que... Porque su negocio creció, entiendo. exacto, sí, pero era un negocio Cambió el completamente... modelo, pero Exacto. Y ahí tuvo que empezar a trabajar sus habilidades de liderazgo porque no había manera. Tuvo que trabajar en su autoconocimiento y su autoestima porque hasta ahora había sido ella con ella misma. Pero de repente se encuentra con otras personas, con otras formas de pensar, con otras formas de ser y que tiene que aprender a gestionar todo eso. qué importante que es educarse en el liderazgo, por favor. Alba y yo tenemos una sorpresa más adelante que ya después compartiremos, pero qué importante es educarse en liderar. Hay que desarrollar habilidades de liderazgo y las mujeres tenemos un liderazgo distinto. Hablo de distinto al liderazgo de los hombres, porque somos más intuitivas, somos más de, siempre digo que somos De como hacer más piña, de hacer piña, de trabajar mucho en equipo, de tal. Pero claro, hay que saber desarrollar esas habilidades de liderazgo, porque eso se puede confundir con quitarte de la posición de que tú eres la CEO de tu negocio, o eres la directora de tu departamento, ¿sabes? O sea, dentro de... Hay que desarrollar todas estas habilidades. Y la verdad es que hubo un cambio brutal, escaló muchísimo más la empresa. Todo esto se trasladó en que subió su facturación, porque evidentemente cuando tú eres líder tienes más capacidad de delegar y tienes más capacidad de darle pie ahí a otras personas a que cuando tengan eres otra líder, visión. cuando eres líder y no jefe, porque no es lo mismo. Yo siempre voy a hacer Exacto, esa diferenciación. O sea, exacto, ella estaba inspirando a su equipo y eso se deriva en todo este éxito. Vale, exacto. estupendo. Un segundo caso, lo digo por ya cuestión de Sí. tiempo, cuéntanos un segundo caso. Pues mira, este caso es de precisamente una mujer que llevaba toda la vida trabajando por cuenta ajena y de repente se encuentra con la crisis de los 40. Esa crisis que en realidad es una crisis existencial de que te das cuenta que llevas la mitad de tu vida haciendo algo, o sea, actuando en modo automático, ¿no? Haciendo lo que se suponía que tenía que hacer, además era funcionaria, bueno, o sea, había hecho todo lo que se suponía que tenía que hacer en la vida y se encontró con 40 años diciendo, esto no es lo que yo realmente quiero, o sea, realmente lo que estoy haciendo me hace feliz, es realmente lo que quiero hacer, lo que quiero ser. Y entonces empezamos a trabajar en encontrar su propósito, encontrar qué era lo que realmente le gustaba, le motivaba, le inspiraba, encontrar su ikigai, que para quien no sepa lo que es encontrar algo que te haga feliz, que sea rentable
que aporte valor al mercado y a la sociedad y que además te guste, ¿no? Lo que seas bueno. Y en lo que seas bueno. Entonces, empezamos a trabajar en todo esto y, bueno, pues dejó su plaza, se pidió una excedencia y empezó su negocio, empezó a emprender su negocio digital y a día de hoy, cuando tenga que volver, no le va a hacer falta porque ya tiene un negocio con la suficiente estructura con la que realmente está facturando y está haciendo lo que le gusta, le hace feliz, le permite conciliar, le permite, pues eso, ser libre de su tiempo y hacer algo que le hace feliz. Qué valiente, qué inspirador. Todos esos procesos son muy profundos y pueden ser hasta también dolorosos. No digo que sean fáciles, pero son súper transformadores. ¿Cuánto tiempo tardó ese proceso, Alba, desde que ella empezó a hablar contigo hasta que empezó, digamos, a facturar? Depende, o sea, la emprendedora empezó, o sea, la que venía por cuenta ajena, empezó a facturar a los 3 meses. Te digo, este segundo caso, no, la que era funcionaria. Sí, sí, sí. En 3 meses empezó a facturar. Wow. Ya empezó a facturar, porque sí que es verdad que los 2 primeros meses estuvimos muy enfocadas en encontrar su ikigai, o sea, al final tienes ahí un proceso. Otra cosa es cuando tú ya eres emprendedora, tienes un proyecto, lo quieres desarrollar, tienes algún bloqueo, alguna creencia, alguna historia que no te está permitiendo facturar lo que quieres, que entonces eso es mucho más rápido, porque al final tú ya tienes tu proyecto. Lo único que necesitas es hacer ese trabajo interno para potenciarlo, pero la carne ya está en el asador. Lo único que necesitas es avivar el fuego. Muy bien. 2 preguntas así rapidísimo antes de terminar, porque sé que vamos justas de tiempo. ¿Cómo te cuidas tú, Alba? Tú siendo también emprendedora, gestionando tus propios tiempos, tu familia. ¿Qué haces tú para cuidarte tu tiempo personal, equilibrar tu energía? Pues yo una de las maneras que encontré para regularme y equilibrarme muchísimo es hacer deporte en la montaña. Yo tengo la suerte de tener la montaña a nada de mi casa y necesito, o sea, no es que quiera, necesito conectar con la naturaleza en silencio. O sea, yo sé que hay gente que hace deporte, se va a la montaña con los cascos, con lo que sea. No, yo sin nada, escuchándome a mí, escuchando mi voz y escuchando qué historias me estoy contando yo a mí misma, que eso también es importante, ¿no? Un plan muy meditativo y de atención y de autoescucha. Qué bueno. ¿Y lo haces todos los días? Ejercicio. ¿Lo haces todos los días? No. La verdad es que lo hago menos de lo que me gustaría. Lo que sí que hago todos los días es mi ratito de lectura. O sea, yo tengo como norma leerme un libro al mes. ¿Y lo logras? Un libro al mes. Fantástico. De desarrollo personal o de educación financiera, depende de cómo me pille. Intento ir ahí intercalando. Pero eso sí que es mi momento en el que estoy centrada y hago un journaling, solo que me levanto, de agradecer 10 cosas por las que doy las gracias ese día y mis afirmaciones. O sea, eso se lo recomiendo a todo el mundo. Afirmaciones. Sobre lo que quieres conseguir o sobre cómo eres tú. Afirmaciones de sentir, ¿no? Pues soy fuerte, soy valiente, me merezco todo lo bueno que me está pasando y me merezco todo lo bueno que la vida tiene preparado para mí. Es muy poderoso. Hay muchas, ¿no? En función de también lo que quieras trabajar, en función de cómo te quieras proyectar ese día. Hay muchas opciones, pero esto es clave. Esto es muy bueno para educar el cerebro por las historias que van saliendo ahí súper extrañas. Entonces, no, yo me voy a enfocar en lo positivo. Gracias por compartir esto. Y última pregunta, sabes que yo soy muy melómana, entonces me gusta conocer un poco más a mis entrevistadas con la música. ¿Tienes algún grupo o canción que nos quieras recomendar?
Te voy a recomendar, bueno, os voy a recomendar una canción que, de hecho, es la que yo me pongo todos los días. Esta sí que yo soy muy de escuchar música todos los días. Y es la canción que me pongo todos los días antes de empezar cualquier llamada o cualquier cosa que tenga de trabajo. Y es la canción de Creo en mí, de Natalia Jiménez. Ni idea, la verdad, pero vamos a escucharla. Muy Escúchala bien, porque es brutal. ok, estupendísimo. Mil gracias, Alba. Esto nos da para una segunda versión. Seguramente podemos hacer una versión 2. Mil gracias y muchísimos éxitos. Estás muy activa en las redes. ¿Quieres compartir cómo te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Instagram o en Instagram soy albagalera.coach o en LinkedIn buscan Alba Galera o Alba Galera Roca y ahí me encontrarán. Muy bien, especialista en coaching estratégico para emprendedoras. Mil gracias, Alba. Un abrazo. Gracias a ti.